familia tuvo todos los síntomas del coronavirus, recién empezaba la pandemia. Mi esposa quedó muy mal después de eso. Hasta el día de hoy tiene secuelas, estuvo muy grave. Tomó varios tratamientos y el problema fue que cuando comenzó la pandemia, el último día de clases, mi hijo llegó prendido en fiebre, con dolor de cuerpo, dolor de garganta, secreción, y duró 2 semanas así. Y luego fui yo, luego el niño pequeño, por último mi esposa. Pero yo estaba con desinflamatorios porque me había dado una trombosis también por el viaje que hice a Tabasco y a Oaxaca. Regresé con una trombosis en mi pierna. Entonces tenía muchos desinflamatorios, pero mi esposa no tomó desinflamatorios porque en esos días los estaban prohibiendo y fue lo peor que hizo. Entonces quedó bien mal. Ha sido un tiempo de mucha dificultad, pero Dios, hermanos, ha estado ahí a nuestro lado, nos ha fortalecido. Ya hoy en la tarde, ahorita mi esposa está cuidando a los niños, pero ya en la tarde ya viene ella. Y estamos contentos y gozosos. Mire, mientras yo miraba a los hermanos cantar, Mario es un sobreviviente del coronavirus. Mario estuvo grave y tenía dificultades respiratorias, no podía hablar. Y hoy verlo cantar son las maravillas que el Señor hace, amén. Él le preservó la vida y Él nos va a preservar para su gloria y su reino eterno. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, al capítulo 3. Los que vieron la transmisión ya vieron el mensaje. ¿Quiénes vieron la transmisión de los que están aquí por Facebook o por muy bien? Capítulo 3 del Evangelio de Juan. Dice así la palabra del Señor, versos 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y vamos a reiniciar nuestros servicios con esta palabra que Dios, el Señor Jesucristo, le reveló a este hombre llamado Nicodemo. Nicodemo era un príncipe de su pueblo. De Israel estaba gobernado por 70 ancianos, y esos 70 ancianos se les consideraba príncipes en Israel, en toda la nación. Y Nicodemo era uno de ellos, un doctor de la ley. Toda su vida había estudiado la ley de Dios, de tradición farisea, la secta más estricta en cuanto a las ordenanzas de Dios, y ellos habían añadido un reglamento más a la revelación divina. Y él vino a Jesús de noche porque en el día Jesús estaba muy ocupado atendiendo multitudes, liberando endemoniados, sanando enfermos, predicando en diferentes lugares. Así que el único espacio que había para tener una cita con el Señor era por la noche. Y Nicodemo vino a ver a Jesús de noche. Y como todo doctor y hombre docto en la ley, vino dándole cierta adulación, diciéndole: sabemos que tú has venido de parte de Dios, porque ninguno puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Lo que a Nicodemo le impresionó no fue la enseñanza de Jesús, sino las señales.
Porque, mis amados hermanos, la Escritura dice que los que no creen a la verdad van a creer a los hechos. Y en el ministerio de Jesús habían señales, milagros y maravillas. Habían liberaciones como los hay hoy en día aquí en este ministerio. En el servicio pasado Dios hizo 2 liberaciones para gloria y honra de nuestro Dios. Y yo quiero decirle que el evangelio tiene que ver con señales, porque el evangelio es sobrenatural. Por eso es que cuando llegamos a este lugar sentimos paz. Por ahora no podemos saludarnos ni abrazarnos, pero si esas reglas no estuvieran, habría una gran fiesta en este lugar, como las hemos tenido antes. Pero el evangelio es poder de Dios, y hay señales y maravillas que Dios hace en medio de su pueblo. Sin embargo, Jesús le da 2 respuestas a Nicodemo que tenemos que atenderlas con mucho cuidado. Ante lo que Nicodemo dice, que nadie puede hacer las señales que Jesús hace si Dios no está con él, Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire cómo están compuestos los verbos aquí en este texto, porque no dice no podrá ver el reino de Dios, no está hablando de algo futuro. Si alguien no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Pero en el verso 5 le vuelve a dar otra respuesta y le dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y hay una gran diferencia entre ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios. Por ejemplo, le voy a decir así: no es lo mismo ir a ver a los Gallos Blancos jugar un partido contra el América que ponerse la camiseta de los Gallos Blancos o del América e ir a jugar el partido ahí adentro. Son 2 cosas muy diferentes. Una cosa es ser espectador de lo que Dios está haciendo, y otra cosa es ser partícipe de las maravillas que Dios hace en medio de nosotros. Una cosa es que me cuenten que Dios hizo algo en la vida de alguien. Otra cosa es que Dios la haga en mi propia vida. Y el Señor Jesús nos quiere llevar, iglesia, a otra dimensión. Ese es el propósito que hay con esta pandemia, con este encierro que hemos tenido. El Señor ha estado trabajando y preparando a su iglesia, porque la venida del Señor está cerca y ya no lo ignoramos. Amén. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Por ahí decía una hermana, escribió que el diablo ha estado preparando al mundo para traer al anticristo, y Jesucristo ha estado preparando a su iglesia para reunirnos con él. Aleluya. Pero mis amados hermanos, muchos de nosotros estamos en esa primera parte de nomás ser espectadores de lo que Dios está haciendo en la vida de mucha gente. Pero Dios te quiere llevar a otro nivel, y Él te quiere meter al partido. Él quiere que te pongas la camiseta y ya no estés nomás visualizando a los que están jugando, sino que tú seas alguien de que se va a meter en el partido. De eso es lo que está hablando Jesús con Nicodemo. No es lo mismo ser un espectador a ser partícipe, a estar dentro del reino de Dios. Y yo quiero decirles que el reino de Dios se ha acercado a nosotros, y el reino de Dios ya está entre nosotros. Amén, aleluya. Y ese reino es un reino de señales, de prodigios, de cosas sobrenaturales que el Señor hace dentro de nuestras vidas. Sin embargo, para pasar, mire, hay 3 estados. Hay unos que ni siquiera están dentro del reino de Dios.
Están perdidos en el pecado, viviendo una vida a como les da la gana. Hay otros que ya el Señor los ha alcanzado y ya pueden ver la manifestación del reino de Dios. Ven lo que Dios está haciendo en la vida de otra gente. Pero Dios quiere llevarnos a otro nivel. Y ese tercer nivel de gracia es que Él quiere introducirnos en su reino. Que las obras que Jesús hizo, nosotros las podamos hacer también. Vamos aquí, iglesia, amén. Las obras, dijo Jesús, que yo he hecho, ustedes las van a hacer también, porque yo he ido al Padre. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y hoy escasea mucho el que veamos milagros y maravillas por una simple y sencilla razón que Jesús le está explicando a Nicodemo y que nos está hablando a nosotros también en esta hora. Y la razón por la cual muchos no han entrado en el reino de Dios es porque se requieren dos requisitos para entrar en el reino de Dios. Y el verso 5 lo dice. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. No dice no podrá entrar, no puede, porque ya se puede entrar. No puede entrar en el reino de Dios. O sea, hermanos, que para que las señales que siguieron a Jesús, para que el reino sobrenatural de Dios se manifieste en nosotros, para que nosotros veamos la gloria del Señor en nuestras vidas, se requieren dos cosas. La primera de ellas es que necesitamos nacer del agua, y la segunda es que necesitamos nacer del Espíritu. ¿Qué es esto de nacer del agua? Es nacer del agua por la palabra. Como cristianos, como iglesia, necesitamos nosotros, mis amados hermanos, conocer a profundidad la verdad de Dios en nuestra vida. El Señor dijo que la única manera en cómo el ser humano puede ser libre es que el ser humano conocerá la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús es la verdad, Él es la palabra hecha carne. Él es el Logos, el eterno Dios hecho, la palabra hecha carne es Jesús. Ustedes, dijo, van a conocer la verdad, y es la verdad la que les va a hacer libres para la gloria y honra de nuestro Dios. Aleluya. Un creyente que no conoce la verdad de Dios, que no profundiza en la palabra del Señor, es un creyente que va a ser engañado. Por eso es que la Biblia dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, para que ya no seamos llevados por doquier como niños, engañados por estrategias humanas, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es el cuerpo, llegando a la plenitud de aquel que lo llena todo. Tenemos que crecer a la estatura del varón perfecto. Tenemos que llegar a ser como Cristo en esta vida. Pero para eso nosotros necesitamos profundizar en el conocimiento de la palabra. Los días miércoles estamos dando un discipulado a la iglesia y lo más que hemos tenido conectados son 30 personas. Hay una aplicación que se llama Google Meet que yo puedo bajar al teléfono desde el Play Store. Voy al Play Store, bajo el Google Meet, me pide un correo electrónico y a través de nosotros mandamos a los WhatsApp y por Facebook de un enlace que termina, mandamos siempre ese enlace. Todos los miércoles yo me puedo conectar a las 8 de la noche para tener un estudio profundo de la palabra del Señor. Ya terminamos de estudiar la carta a los Efesios, versículo por versículo, capítulo por capítulo, y ha sido de mucha enseñanza y edificación para nuestra vida. Yo quisiera saber cuántos han podido accesar a ese estudio los días miércoles. Levante la mano sin pena. Mire, tenemos varios hermanos, pero todos podemos ser partícipes. La plataforma nos autoriza 150 y apenas hemos llegado a 30.
Y es más, si llega a los 150, contratamos para 500. Podemos meternos hasta 500 personas a estudiar la palabra del Señor en ese lugar. Iglesia, necesitamos ir a aguas profundas en cuanto a la palabra de Dios. Porque el Señor Jesucristo, por medio de la palabra, echaba fuera a los demonios. Por medio de la palabra, Él sanaba. Por eso es que muchos que fueron sanados, lo que reclamaban eran promesas de la palabra de Dios. Aquel hombre llamado Bartimeo, que estaba ciego, escuchó que Jesús iba pasando por ahí y empezó a gritar atrás de él, el ciego: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Que él estaba recordando que él era el Mesías, el hijo de David, el prometido para las naciones. Él le recordó una promesa de la palabra de Dios y el Señor le abrió los ojos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. La palabra es poderosa. Dígale al que está al lado: la palabra es poderosa. Aleluya. La mujer que tenía flujo de sangre hizo su último intento, 12 años desangrándose, anémica, sin fuerzas, un esqueleto, casi muriendo. Penetró en medio de la gente y tocó el borde del manto de Jesús. ¿Qué había en el borde? En el borde habían pequeños rollos, pergaminos, donde estaban escritas promesas de la palabra de Dios. Cuando ella agarró el borde, lo que está diciendo: esta es una promesa para mi vida. Tú dices en tu palabra que tú eres mi sanador, y yo declaro esa sanidad en mi vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, amén. La palabra, hermanos, nos da acceso a un poder sobrenatural. Por eso es importante que no la ignoremos, que busquemos la manera de devorarla. Yo he pasado días enteros muchas veces leyendo este libro, porque la Biblia dice que de día y de noche vamos a meditar en él para hacer y guardar conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos va a salir bien. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bendito el nombre del Señor. ¿Sabe por qué muchas veces nos va mal? Porque no estamos llenando nuestra vida con la palabra. Necesitamos, hermanos, volver a la palabra del Señor, a escudriñar esta palabra. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas vas a hallar la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Este libro es poderoso, no dejándolo abierto ahí, sino, hermanos, meditando en él de día y de noche, llenándonos del consejo de Dios, y usted va a encontrar reposo y refrigerio para su alma. Pero la segunda cosa que Jesús dice que es el requisito para entrar al reino de Dios, para no quedarnos afuera, es que necesitamos, nos dice aquí en el verso 5, estamos en San Juan 3:5, nacer del agua y nacer del Espíritu. Si usted ve, la palabra Espíritu está en mayúscula porque es nombre propio. Está hablando del Espíritu Santo de Dios. El tener la revelación de la palabra y la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida es lo que nos da la victoria, mis amados hermanos, para vivir una vida abundante en Dios. ¿Y cómo puedo saber yo de que estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo yo ser lleno del Espíritu Santo? El Señor mismo nos lo explica en el verso 6. Y dice el verso 6: lo que es nacido de la carne. Carne es lo que es nacido del Espíritu. Espíritu es. Mi amado hermano, las personas que están llenas del Espíritu Santo son personas espirituales. No son carnales. No ven la realidad del mundo espiritual como lo ven los demás. Son personas espirituales, saben que Dios habita en ellos, saben de que tienen al Señor en sus vidas. Las personas espirituales tienen algunas características. La característica número 1 es que manifiestan el fruto del Espíritu Santo en sus vidas. El fruto solo es uno, no son 9, es amor. Es un amor con gozo, es un amor con paz, es un amor con benignidad, y es un amor hacia Dios en primer lugar.
Tienen amor por sus semejantes y hay un amor propio hacia sus mismas personas. Y ese amor es la característica de la madurez y de la llenura del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Las personas espirituales, mis amados hermanos, tienen un perfil de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Son personas que no guardan rencor. Si se enojan, no dejan que el sol se ponga sobre su enojo. Tienen un corazón perdonador. Las personas espirituales son generosas, porque hay muchos que dan y les es añadido más, pero hay otros que retienen más de lo que es debido y terminan en pobreza, dice la Biblia. Por lo tanto, las personas espirituales son personas generosas, comparten de lo que Dios les ha dado. Las personas espirituales se conocen porque son personas que tienen una vida de intimidad con Dios, tienen paz en sus vidas, tienen gozo, tienen alegría. Y si esas cosas no están en nosotros, significa, mis amados hermanos, que nuestro espíritu está débil o nuestro espíritu está muerto y necesitamos nacer de nuevo en nuestra vida. El Señor dijo algo muy extraordinario. No te maravilles, verso 7, de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No sabe ni de dónde viene, ni tampoco sabe para dónde va. ¿Por qué? Porque la persona ya no hace su voluntad, sus planes, sus caprichos. La persona que es guiada por el Espíritu de Dios hace lo que Dios le dice, no lo que mi necio corazón me diga, no lo que yo he planeado. Yo quiero decirles, para explicarles este principio, yo estoy aquí en este país no porque yo lo planeé o anhelé. Jamás me gustó a mí la vida de inmigrante. Yo tuve un compañero en la primaria que cuando él llegó a joven, adolescente, hizo el viaje aquí a México. ¿Y sabe qué sucedió? Él iba para Estados Unidos, regresó a mi país sin una pierna. Y era hijo de mi vecino de al lado. Yo vivía en la calle principal de mi pueblo. Y cuando yo miraba, él se llama Wilder, yo miraba a Wilder sin la pierna, eso me recordaba a mí y decía yo, jamás de los jamases voy a intentar hacer ese viaje en la cual la gente arriesga su vida, lo arriesga todo, simplemente por el sueño americano. Mejor voy a estudiar, voy a echarle ganas, voy a trabajar aquí en mi país, pero jamás de los jamases yo voy a tolerar una situación de irme de inmigrante. Pero un día, mis amados hermanos, mientras yo estaba en una reunión como esta, alguien predicó sobre la necesidad que hay en las naciones de que vayan a hablar del mensaje de Dios. Y yo estaba con ustedes ahí. Y pasaron 10 jóvenes y estaban llorando. Yo hasta los conté y oré por cada uno de ellos. Estaban en el altar llorando por las naciones. Cuando terminé por el último, yo iba a sentarme. Y cuando yo di la vuelta, el Espíritu Santo me habló y me dijo: ¿y tú por qué no te arrodillas también? Yo te estoy llamando para que seas un misionero. Y le dije: Señor, yo no hice ese trato contigo. Yo te prometí ser pastor, pero a mí por favor no me llames a ser misionero, porque yo no quiero ser un misionero. Y Dios me dijo algo muy hermoso en ese día. Me dijo, Él sabía que yo tenía miedo. No vas a ir solo. Mi presencia va a ir contigo. Los que son nacidos del Espíritu son como el viento, no saben de dónde vienen ni para dónde van, porque ya no hacen sus planes ni su voluntad,
sino que los que son llenos del Espíritu Santo están aquí en esta vida, no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que nos llamó, de aquel que nos salvó, de aquel que nos rescató, de aquel que se llama Jesús de Nazaret en nuestra vida. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. ¿Quiere usted experimentar la llenura del Espíritu de Dios en su vida? Usted tiene que permitir que Él le guíe. Porque hay muchos de nosotros que hacemos las cosas de acuerdo a nuestro capricho y de acuerdo a nuestra voluntad. Y yo me incluyo porque muchas veces se nos olvida. A mí hace algunos días el Espíritu Santo, yo estaba orando y me dijo: tienes que enviarle una ofrenda a esta familia y tienes que llevarle una despensa. En la madrugada hice la transferencia a mi teléfono y le mandé la ofrenda a esa familia. Pero el llevarle la despensa hice desidia, dije: ay, es que de aquí que vaya a comprarla. Y hasta el día de hoy no le he obedecido. Y yo sé que Dios me lo habló. Yo estaba orando y me puso una carga muy tremenda el Señor por esa familia. Y cuando yo le mandé la ofrenda en la mañana, recibí un mensaje de esta familia y me dijeron: pastor, no teníamos para el gas, no sabíamos cómo íbamos a alimentar a nuestros niños, no teníamos nada, no teníamos ni gas. Yo no sabía de esa situación, pero Dios me dijo que lo hiciera. Y yo tengo que ir a cumplir esa otra parte de tener que llevarle esa despensa a esa familia. Porque eso es ser guiado por el Espíritu de Dios. Es ya no vivir yo, es ya no vivir mi vida, lo que me gusta, lo que yo quiero. Ya no vivo yo, sino que Cristo es quien vive en mí. Y lo que antes viví en la carne, hoy lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Los que son guiados por el Espíritu de Dios no saben de dónde vienen ni para dónde van. Porque no saben de dónde vienen, porque no viven del recuerdo, no están viviendo de experiencias pasadas. Sabe que hay personas que quieren vivir de experiencias pasadas. Ay, es que Dios me usaba para liberar, es que yo predicaba, eso fue del pasado. Ese mismo Dios que te utilizó en el pasado, tienes que traerlo a tu presente. Amén. Ya no podemos seguir viviendo de experiencias pasadas, porque los que son guiados por el Espíritu no saben de dónde vienen. O sea, se les ha olvidado el pasado. ¿Por qué? Porque no viven del pasado. Traen a ese Dios vivo y real al presente. Pero tampoco saben para dónde van, porque están conscientes en que Dios puede cruzar nuestro camino y cambiar la dirección de lo que nosotros estamos haciendo. Iglesia, si queremos experimentar la llenura y la plenitud de Dios en nuestras vidas, tenemos que estar sensibles a la voz de Dios, a la dirección del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Tenemos que dejar de lado nuestros caprichos. Cuando nosotros dejamos de escuchar al Señor, nos metemos a un montón de problemas. Cuando hacemos nuestra propia voluntad y nuestros propios caprichos, lo único que cosechamos son problemas. Dios quiere quitarnos de esos problemas. Aprendamos la voz de Dios dentro de nuestras vidas. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. No sabes de dónde viene, no hay un pasado. Lo que Dios hizo ayer fue ayer, hoy quiere hacer algo nuevo. Ni a dónde va, porque el Señor me puede llevar a donde Él quiera. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. El que es nacido del Espíritu Santo no vive de glorias pasadas. Traiga a ese Dios que le usaba en el pasado, tráigalo al presente, porque el día de hoy las misericordias del Señor son nuevas. Aleluya.
Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: eres maestro de Israel y no sabes esto. Nicodemo tenía un montón de títulos. Era maestro, era príncipe, miembro del Sanedrín, fariseo de fariseos, líder de la nación de Israel. Y el Señor le dijo: ¿querés realmente que yo te enseñe? Quítate ese montón de títulos. La Biblia dice: el que quiera ser sabio tiene que hacerse ignorante. Porque ¿cómo le puedes enseñar a un sabio que ya lo sabe todo? Pero ignorante en el Señor, de decirle: Dios, yo quiero saber más, yo quiero conocerte mejor. Tiene que haber esa hambre en nuestro corazón por conocer mejor al Señor, por conocerlo mejor a Él. Eres maestro de Israel y no sabes esto. O sea, ¿de qué te sirve el título? ¿De qué te sirve ser maestro de Israel si no sabes nada, Nicodemo? Mire, delante del Señor tenemos que venir con una actitud de ser enseñados. Job venía con argumentos y él dijo: si me encontrara con Dios, llenaría mi boca de argumentos y le diría: ¿por qué me está pasando esto? Y cuando se encontró con Dios dijo: Señor, me voy a tapar mi boca, me voy a poner un cubrebocas y me voy a llenar de polvo, dijo, y me voy a vestir de silicio, porque yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Cuántos quieren ser enseñados por Dios? Amén. Dios desea entrenarnos, enseñarnos, aleluya. Él desea enseñar a su iglesia a vivir una vida abundante. Hermanos, es maravilloso lo que Dios desea hacer con nosotros. Él literalmente no quiere que seamos espectadores, Él quiere meternos en su reino. Se lo voy a decir así en términos sencillos: Él desea que usted libere endemoniados. Él quiere que usted experimente el hablar en otros idiomas. Él desea de que usted experimente, mi amado hermano, lo que es predicar la palabra, lo que es abrir un grupo, lo que es el pastoreo, lo que son los dones, lo que son los ministerios. Él desea de que usted pueda orar por la gente y la gente se sane. Él desea que el poder de Dios se manifieste en cada uno de los miembros de su iglesia. Eso significa de que el reino de Dios está entre nosotros. Aleluya. Las señales del reino de Dios en nuestras vidas. Pero el Señor le dijo: si seguís creyendo que eres maestro y que ya lo sabes todo, no vas a llegar a ninguna parte. El que quiere ser sabio tiene que hacerse ignorante y venir a la presencia del Señor para que Él nos enseñe. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, lo que hemos visto, testificamos, y no estás recibiendo nuestro testimonio. Escuche bien. ¿Es usted alguien que está recibiendo el testimonio de Dios o no lo está recibiendo? Y dice algo muy extraordinario el Señor: si yo les he dicho cosas terrenales y ustedes no las creen, ¿cómo van a creer si yo les dijere de las celestiales? Y hay dos palabras ahí. Dios desea no solo mostrarnos cosas terrenales. Hay gente que se jacta: ay, es que Dios me dio un coche nuevo. Pues cualquiera lo puede tener. ¿Sí o no? Hay muchos que van y se endeudan con el banco y hoy les dan el coche nuevo. ¿Es algo extraordinario eso? No, es natural. Pero que el Señor le haga crecer un pie a una persona, o le abra la vista a un ciego. Aleluya. Pero que el Señor haga cosas extraordinarias y Él, mis amados hermanos, pueda manifestar las cosas celestiales. Eso es algo sobrenatural. Y el Señor desea llevar a su iglesia a un nivel en donde las cosas sobrenaturales, las cosas celestiales puedan ser
hechas aquí en la tierra. Que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como se hace en los cielos. Aleluya. Que las obras que Dios hace en los cielos las haga aquí también en medio de nosotros. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pero hay una palabra clave en lo que Jesús está enseñando. Él dijo, si a ustedes les cuesta creer por lo natural, a algunos les cuesta creer hasta por la comida. ¿Cómo van a creer? Dijo, si les hablo de las cosas celestiales. Y hermanos, tenemos que creer a las cosas celestiales. Yo me la pasé anoche orando casi toda la noche. Una porque se me fue el sueño y no tenía nada de sueño y mejor dije, mejor me voy a ir a orar. Estoy orando en el cuarto. Cuando eran como las 3 de la mañana dije, pues mi esposa se me va a despertar si sigo aquí, mejor me voy a ir al cuarto abajo, y seguí orando. Pero sabe que antes de bajarme, en la madrugada mi niño empezó a llorar. Y empecé a oír ruidos en la casa y empezó una lucha, pero de aquellas, mi hermano. Mi familia ha estado bajo ataque maligno, como usted no tiene idea. Pero hoy en la mañana el Señor me dio la victoria en el nombre de Jesús. El Señor me mostró lo que ahí estaba pasando. Había llegado una situación de tenernos bajo yugo de enfermedad, de esclavitud. El enemigo estaba ahí oprimiéndonos como usted no tiene idea. Pero hoy por la madrugada el Señor me dio la victoria. Y eso se tuvo que ir. Porque algunos piensan que lo ven muy simplista y dicen, no, es que alguna puerta abrió. Es que no solo es abrir puertas. Cuando usted hace la obra del Señor y el Señor le respalda y le da éxito, usted también va a encontrar a un enemigo bien plantado. Y le va a presentar batalla y le va a levantar en guerra. Y eso es lo que sucede. Por eso es que Pablo decía, oren por mí, para que el Señor me dé espíritu de sabiduría, de revelación, de un mejor conocimiento de Él. ¿Por qué? Porque aquellos que servimos a Dios somos blancos también del enemigo. Cuando Dios nos llama al servicio y nos lleva a un nivel de experimentar lo sobrenatural, nuestra fotografía se pone en las cavernas del infierno y el diablo dice, se busca vivo o muerto, y da esta recompensa por nuestra cabeza. Pero hoy en la mañana Dios me dio victoria, en la madrugada. Y el Señor estuvo ahí. Yo sentí como eso que nos había estado molestando por todos estos meses, todo lo que duró la cuarentena, se fue de mi casa en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Pero hay gente que todavía le cuesta creer en lo sobrenatural, en las cosas celestiales, porque creen de que el diablo es el que aparece en ese bote de salsa con una cola y un pico y que está ahí. No, mi hermano, el enemigo es real. Hay fortalezas espirituales en los aires. Él tiene su fortaleza en los aires, lo dice la palabra de Dios. Habita en las regiones celestes. Y él ha venido a hacer guerra contra los que guardan la palabra de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los que no guardan la palabra de Dios ni tienen el testimonio de Jesucristo, el diablo ni los pela. Porque ¿para qué lo va a pelar si no es amenaza? Pero cuando usted se dispone a hacer la voluntad de Dios, usted va a tener acceso a ver lo sobrenatural en su vida. De ahora en adelante, le dijo Jesús, verás los ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Verás la gloria de Dios, aleluya. Iglesia, Dios te quiere llevar a esos lugares celestiales, aleluya. Pero tenemos que permitir que la manifestación de Dios venga a nuestras vidas. Dios ya no quiere que estemos de espectadores. Él quiere llevarnos a las ligas mayores. Quiere que nos pongamos la camiseta y juguemos el partido y peleemos la buena batalla y entremos a vivir una vida de fe, una vida abundante.
Si yo les he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿a poco vas a creer si te hablo de las celestiales? Dijo el Señor. Si hay gente que le cuesta creer de que Dios puede dar una casa, Dios puede dar comida. Imagínense, para creer de que hay lucha en la atmósfera espiritual con principados y potestades, que hay ángeles. Imagínense creer de que hay una vida de Dios totalmente, un mundo totalmente diferente al que nosotros conocemos. Que el ser humano puede ser llevado al tercer cielo, que puede encontrarse con Dios. Que hay visiones y revelaciones. Todo eso existe, hermanos. En toda mi vida a mí Dios me dio una sola visión. Y yo pude ver el mundo espiritual en visión a todo color, mis amados hermanos. Pero es algo glorioso realmente. Cosa que ojo no vio ni oído yo, que ni siquiera ha subido al corazón del hombre, son las cosas que el Señor ha ido a preparar para los que le aman. Pero tenemos que amar la presencia del Señor. Cierro diciéndole esto. Todo el poder de nuestro Señor Jesucristo, Él era un hombre 100% como cualquiera de nosotros. Él se despojó totalmente de su deidad. Filipenses 2 dice que Él se anonadó, el Dios infinito se hizo finito y se hizo un ser humano y tomó la posición más baja, la de un esclavo, sin derechos, sin educación universitaria. Vivió como un esclavo, sin tener casa propia. Él se hizo pobre para que usted y yo seamos enriquecidos, dice la palabra del Señor. Y nuestro Señor Jesucristo, entonces, ¿de dónde provenía el poder que Él tenía? Léalo en los evangelios, cuando Él escogió a los 12 discípulos. ¿Cuántas horas pasó orando? Toda la noche. Yo quiero desafiarle en esta hora. ¿Ha considerado usted pasar toda la noche, estar en la presencia del Señor orando? ¿Lo ha hecho alguna vez? Yo lo animo. Hay gente que lo ha hecho viendo películas. Yo lo animo, de verdad. Mire, decida y dígale: Dios, yo quiero pasar toda una de estas noches, quítame el sueño. Yo quiero pasar toda la noche orando, a veces sentado, no siempre de rodillas, porque tus rodillas duelen si estás toda la noche. Pero yo quiero alabarte, quiero leer tu palabra, quiero oír prédicas, testimonios. Es lo que yo hago. Yo a veces pongo una prédica, un testimonio, me siento, me arrodillo, lo adoro, me levanto, estoy ahí en la presencia del Señor. Pero yo quiero decirle que experimente pasar toda una noche en la presencia del Señor. De lunes a viernes, el Ministerio Internacional, a través de Google Meet, así se llama la aplicación, Meet, ahí la puede hallar, M-E-E-T, Meet. Ahí nos conectamos a las 5:30 de la mañana de lunes a viernes para buscar el rostro del Señor. Porque yo estoy creyendo por una visitación de Dios a esta iglesia y a esta nación de México. Me dicen amén, iglesia. Porque eso era lo que hacía Jesús siendo muy temprano. Antes de que saliera el sol se iba a lugares desiertos y ahí oraba. 5:30, no hay sol. A los hebreos se les dio en el Antiguo Testamento el maná, el pan que venía del cielo. Pero ¿sabe usted que tenían que recogerlo antes de que saliera el sol? Porque si salía el sol, ¿sabe qué sucedía con el maná? Se derretía. Y ya no había pan. Hay un secreto extraordinario en estar en las vigilias de la noche buscando el rostro del Señor. ¿Sabe usted que la más grande noticia donde nació el Salvador del mundo no le fue dado a gente extraordinaria ni profetas, sino que Dios se lo reveló a unos pastores? Pero ¿sabe qué estaban haciendo los pastores? Velando las vigilias de la noche. Mientras todos estaban durmiendo, ellos estaban despiertos. Y el Señor los visitó y vieron el resplandor y vieron ángeles.
He aquí les traigo noticias que será de gran gozo para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. No ha habido ninguna noticia más grande como el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Dios se la reveló a gente que estaba velando las vigilias de la noche. Gloria al Señor, aleluya. Denle fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Si queremos experimentar la sobrenaturalidad de Dios, tenemos que, mis amados hermanos, esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús para encontrarnos con nuestro Dios. No podemos seguir viviendo de la misma manera. Tenemos que aprender a ayunar y a orar. El Señor me ha estado hablando de que vamos a llegar a un momento en que ya se normalice más esto, que vamos a venir a hacer ayunos aquí de todo un día y a empaparnos en la palabra, a empaparnos en el Espíritu de Dios, así como hacemos veladas. Miren, las veladas, cuando ya es la 1 de la mañana, se empieza a derramar el Espíritu de Dios. Muchos ni quedan sobre sus pies y Dios comienza, pero Dios quiere llevarnos aún a más. Porque apenas hemos estado en la orillita y en el atrio. Hay mejores cosas. Hay mejores cosas en la presencia del Señor. Hay cosas celestiales que Dios desea revelarnos. Hay cosas celestiales que Dios desea manifestar a su iglesia. Pero tenemos que estar atentos, velando en todo tiempo, de ser tenidos por dignos para estar con nuestro Señor Jesucristo en su gloria y reino eterno. Póngase en pie por un momento. Yo voy a pedirle que ahí donde está se doble sobre sus rodillas. Llegamos a un compromiso con el Señor en esta hora, de ya no estar viviendo de experiencias pasadas, de glorias pasadas, de dejarnos guiar por el Señor, de dejar, Dios, que seas tú quien dirija nuestros caminos. Pablo hizo 2 preguntas: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Él dijo: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Yo ya no voy a vivir lo que yo quiera, voy a vivir lo que Cristo quiera que yo viva. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, adorando tu nombre, Dios, bendiciéndote en esta hora.